Muy buenas noches, amigas y amigos. Finalmente llegó el día D. 2 días después estamos analizando lo que va a ser todavía mientras baja la polvareda, lo que fue este domingo las elecciones. ¿Qué es lo que nos queda por delante? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cuál es el pronóstico 2018-2023? Y vamos a tener un análisis con profesionales de primerísima. Vamos a tener un análisis económico, vamos a tener un análisis político y vamos a tener un análisis de gestión comunicacional que ha sido todo un ítem en este primer quinquenio, bueno, en el quinquenio que nos deja, en este primer quinquenio de retoma del poder del Partido Colorado de la mano de Horacio Cartes. Le quiero dar la bienvenida a nuestro primer invitado esta noche. Estamos con el economista Amílcar Ferreira. Amílcar, muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, Sebastián, un gusto también compartir contigo y un cordial saludo a la teleaudiencia. Al contrario, en realidad es un placer tenerte aquí. Ya nos desencontramos en otras oportunidades, pero por fin podemos tenerte en un momento, creo que se hizo esperar, pero es el más importante. Estuve siguiendo tus tweets después de las elecciones, Amílcar, y quiero que le expliques a la ciudadanía, desde tu punto de vista. Vos sos una persona que conoces mucho lo que es, lógicamente, el mundo económico, pero también lo que es la mirada regional a un país que tiene elecciones. Y ayer decía, es largo ya el tiempo para reconocer una derrota. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a los inversores? ¿Qué le pasa a nuestros tenedores de bonos? ¿Qué le pasa digo tenedores de bonos porque ya estamos en las grandes ligas ahora, ya con bonos emitidos? ¿Qué le pasa a la cooperación internacional cuando hay un ambiente de inestabilidad, entre comillas, política como esa? Digamos que no es muy grave tampoco, pero en otros países lo primero que se dice es el perdedor llama a reconocer su derrota. Sí, hay que decir de que cuando hay elecciones en un país, todo el mundo está observando, ¿verdad?, esas elecciones, el resultado, y creo que también es una oportunidad para mostrarle al mundo nuestra cultura política. Me parece a mí que se perdió una excelente oportunidad de que al término de la jornada, ayer el candidato perdedor, me parece a mí que lo que correspondía era que le llamara al candidato ganador a reconocer los resultados, a felicitarle por el resultado y luego salir a declarar públicamente esto. Pero bueno, no se dio. Vemos ejemplos en la región, el caso de Chile recientemente, donde realmente es ejemplar, ¿verdad?, la conducta de los contendientes en Chile, al término. Hasta se televisa la llamada. Sí, hasta se televisa la llamada, ¿verdad? Es como una tradición democrática. Ajá. Que creo yo habla muy bien, ¿no?, de la cultura democrática de Chile, y que es también una imagen de ese país, de su cultura democrática al mundo. Bueno, perdimos esa excelente oportunidad por la decisión que toma Efraín Alegre de no hacerlo. Amílcar, Mario Abdo ahora se va a sentar seguramente con su equipo y obviamente la economía es lo primero que tiene que mirar, ¿verdad? ¿Qué te parece a vos que son, no te voy a decir las tres porque parecería que el 3 siempre es un número que... ¿Qué te parece que son las dos primeras carpetas que él tiene que analizar sobre su mesa? ¿Cuáles son las dos cosas que en este momento urgen a tu criterio? Mira, yo creo que no se puede analizar la economía como un fenómeno sin mirar el contexto, claro, sí, de manera aislada, el cultural, institucional en el cual se da esa economía. Yo también quiero decir que los países son procesos de evolución, y en diferentes estadios de su desarrollo las prioridades son diferentes, ¿verdad? Yo creo que en esa etapa anterior, más o menos entre el 2003 para acá, la prioridad era ordenar la casa. Recordar nada más que el gobierno de Nicanor, que inicia en agosto del 2003, recibe el país con una situación de default selectivo, un país desordenado, con una altísima evasión de impuestos. Bueno, yo creo que en general lo hicimos muy bien, ese ordenar la casa. Hicimos una reforma tributaria, mantuvimos una disciplina en el manejo de las finanzas públicas. En cierta manera blindamos las dos instituciones económicas principales que manejan la economía, Hacienda y el Banco Central. En cierta manera hubo un consenso, ¿verdad?, entre la clase política, empresarial y, por qué no, también la ciudadanía, de que con la economía no se juega. Entonces hicimos bien, creo, ese proceso, esas tareas de ordenar la casa. Ahora bien, concluida esa tarea, creo que hoy ya nadie cuestiona, o más bien ya todos dan por hecho de que Paraguay es un país estable, es un país que se maneja de manera disciplinada, ordenada, tiene todos sus indicadores macro muy en orden, pero también solo con eso no basta. Entonces, la tarea que viene a continuación es más compleja y lo señalan claramente las calificadoras. ¿Qué es lo que dicen las calificadoras? Paraguay, un país que está en el último escalón, más alto, ¿verdad?, ya previo al grado de inversión.
Dicen las calificadoras que Paraguay tiene dos aspectos que ellos señalan como debilidades. Uno es la debilidad institucional, valga la redundancia, ¿verdad? Sí. Es un país con instituciones débiles, casi te diría de fachada, instituciones que no cumplen el rol que les corresponde en una república, y me refiero específicamente a la justicia. Sí. Es una justicia que, digamos, un árbitro que no actúa a tiempo, está ausente, eso lo vimos en los eventos del 31M. Es una justicia también muy susceptible de ser manejada, influida por el poder político de turno o por los poderes fácticos. Y entonces un país que no tiene una justicia fortalecida es un país que no merece el grado de inversión. Veamos otros ejemplos de la región. Perú, por ejemplo, que es un país con grado de inversión, tiene problemas de corrupción, pero las instituciones existen y funcionan plenamente. ¿Cómo lo ves esto? Prácticamente todos los expresidentes recientes, incluido el último, Ollanta Humala, están procesados por la justicia, imputados por la fiscalía, en algunos casos presos. El caso de Brasil, Sebastián, que lo estuvimos también debatiendo, uno podrá, digamos, criticarle todo lo que quiera a Brasil, es un país que tuvo episodios gravísimos de corrupción, pero ahí está, media clase política en la cárcel, media clase empresarial en la cárcel, incluido el último, o sea, el expresidente Lula, ¿verdad? O sea, figuras de ese calibre, lo cual te dice que Brasil, a pesar de todo, es un país con futuro porque las instituciones existen y están funcionando plenamente. A eso iba, no es solamente la clase política, porque generalmente tendemos a decir, a la pucha, están solamente ahí los corruptos, los presidentes, pero espera un ratito, de los 148 presos en este momento, estoy hablando del caso de Lavallato, hay una cantidad que son empresarios. Así es, pero de altísimo calibre, ¿verdad? De primerísimo nivel. Empresarios de lo más granado del empresariado brasileño están en la cárcel, ¿no? Entonces, eso es lo que a Paraguay le falta, esa es la gran tarea. Yo la ubicaría como el número 1 en la lista de prioridades si es que queremos avanzar en nuestro proceso de desarrollo. El fortalecimiento de la justicia, que en mi opinión se puede hacer por la vía de una reforma constitucional, ojalá se pueda, pero en el caso de que no haya un acuerdo, no se pueda avanzar en esa vía, también creo que se puede fortalecer la justicia a través del nombramiento de personas de primer nivel. Yo te diría pedir, como ya escuchamos, ¿no?, en el primer día después de las elecciones, la renuncia de todos los miembros de la Corte, o en el caso de que no renuncien, sabemos que en este quinquenio van a jubilarse 5 de ellos. Entonces, yo me imagino un escenario en el cual nombremos a figuras muy destacadas del ámbito jurídico de nuestro país, digamos, de cuya independencia, honorabilidad, nadie puede dudar. Me permito, con el perdón, ¿verdad?, de los que voy a nombrar, no sé, un doctor Altamirano, se me ocurre Hugo Estigarribia Gutiérrez. Hay algunas cuantas figuras que creo que ya a lo largo de su carrera han demostrado independencia. Te agrego otro para completar la terna, el doctor Raúl Fernando Barrio Canal. Por ejemplo, exactamente. O sea, ya tenemos una terna que, digamos, podría ser bastante mejor de cualquiera de los tres de la persona que deja el cargo. Claro. Una persona salpicada por hecho de corrupción. Estamos hablando del doctor Sindulfo Blanco, a quien, bueno, me ha tocado en su momento presentar un pedido de juicio político por aquel famoso caso, recordarás de lo que del tráfico de influencias en la aduana. Sí. Una Corte Suprema de Justicia de lujo, te diría, con hombres de lo mejor que tenga el Paraguay, y que van a prestigiar esa Corte Suprema y de cuya independencia y también coraje, Sebastián, porque esto también se necesita una buena dosis de coraje para realmente fortalecer a la justicia y que esa justicia cumpla el rol que le corresponde. Yo te diría que si logramos hacer eso, yo veo 3 escenarios que te puedo comentar sobre qué es lo que puede ocurrir en este quinquenio. Un escenario negativo, un escenario que podríamos llamar normal, donde más o menos continúa todo igual, y un escenario donde Paraguay pega el salto. El escenario negativo, mira, yo veo 2 nubarrones en el horizonte. Uno de ellos es, dado que el ganador de las elecciones y también su contrincante, hay que decirlo, este análisis se aplicaba en el caso de que gane cualquiera de los dos. Ya sabemos quién ganó, provienen de la clase política tradicional. Una posibilidad que yo veo es que mucha gente que está en el entorno, que apoyó su candidatura, ahora se sienta como con derechos y que eso haga que los niveles de corrupción en el país aumenten sensiblemente. Que mucha gente, como te dije, que diga o sienta, ahora estamos de regreso, esto nos pertenece, somos parte del equipo, y que eso los lleve, ¿verdad?, a eso que sabemos muy bien, ¿verdad?, esa característica
negativa de nuestra clase política, el prebendarismo, la corrupción, ¿verdad? Y que ese aumento de la corrupción termine afectando la situación del fisco. Eso me da mucho miedo, Amílcar, porque estás hablando de una situación que yo, por lo menos en los análisis que me tocó hacer en estos días, yo creo que los políticos, para bien o para mal, van a retomar ese poder que tenían. Y vos tocaste un tema no menor, que fue una cuestión bastante sensible, por lo menos para quienes vivimos el proceso entre el 2003 entre el 2003 y el 2013, que fue un esfuerzo inmenso de blindar a la política a la conducción económica. Ese blindaje se rompe con la nominación o con la afiliación de un ministro de Hacienda en una convención colorada. Sí, fue una señal sin duda, un retroceso, en mi opinión, una señal muy negativa. Recuerdo también aquella conferencia de prensa donde estaba la presidenta del Partido Colorado, ¿verdad? En el Ministerio de Hacienda. Eso en su momento generó la renuncia del viceministro Daniel Correa. Exacto. Sí. En fin, creo que importan mucho las formas, ¿verdad? En un país que está tratando de avanzar, como te decía, las calificadoras están mirando, el mundo inversor está mirando y ese tipo de cosas son importantes. Yo te decía que volvamos a esas prácticas del maletín para el político que nombró en las aduanas, ¿verdad? El robo en las instituciones públicas, en algunos casos son robos pequeños, a veces más grandes, pero es masivo, ¿no? Entonces, el regreso de eso, conocemos muy bien esa realidad, los paraguayos, que regrese todo eso y que, como dije, eso termina afectando la situación del fisco. Hay que entender o recordar de que si bien el fisco está en una situación, digamos, estable, con los indicadores en orden, tampoco es que esté en una situación muy holgada. Nada más mirar ahora los 150 millones de dólares que le debe al sector farmacéutico y que han estado pues, postergando ese pago, ¿verdad? Entonces, el fisco no es que esté en una situación, digamos, tampoco demasiado cómoda, está, digamos, estable, pero cualquier cosa, 1 o 2 puntos que baje la recaudación, le va a afectar. Yo temo que en ese escenario negativo, que si se da ese aumento de la corrupción, eso va a llevar muy rápido a una reforma tributaria indeseada, o sea, que se la va a hacer no porque el gobierno desea hacerlo, sino que por las circunstancias, obligado por las circunstancias, empiezan a tocar tasas de impuestos por esa necesidad de recaudar y de con eso financiar el Estado. El otro nubarrón que veo es problemas de gobernabilidad. Yo preveía una mayor atomización en el Congreso. Pareciera que al final eso no se va a dar tanto. Creo que el Partido Colorado apunta a tener 17 bancas, perdería, digamos, pero muy poco, pero si se da ese problema de gobernabilidad podría ser también otro aspecto, ¿no?, que complica la gestión en el próximo quinquenio. Yo creo que el gobierno tendrá que ser muy hábil en construir muy rápidamente sobre la base de compromisos. En mi opinión debería ser la gobernabilidad ser construida sobre la base de compromisos de hacer bien las cosas y entonces mantener esa gobernabilidad. En ese escenario de aumento de la corrupción, afectación del fisco, problemas de gobernabilidad, yo creo que eso va a hacer que la economía se resienta y asocio ese escenario a tasas de crecimiento del 1 o 2%, que son bastante menores a las tasas de crecimiento que veníamos manteniendo. O sea, pues no puede perjudicar en el crecimiento. Se va a trasladar a la economía. Yo creo que esos problemas de gobernabilidad y aumento de la corrupción son sensibles y van a terminar trasladándose a la economía, generando, digamos, un efecto negativo y eso va a hacer que el país ralentice, disminuya sus tasas de crecimiento. Amílcar, ¿y tus predicciones con respecto al tema? Un tema que hoy por lo menos me llamaron a mí y le dije, miren, ¿saben qué están hablando con la persona equivocada? Me preguntaron sobre el tema de la política de endeudamiento. Presumo que la cercanía de Daniel Correa, creo que esto es de público conocimiento, con el presidente electo, puede tener alguna influencia porque recordemos, como bien lo señalaba, Daniel Correa sale y hace una crítica seria, no fue una crítica histérica, fue una crítica seria con respecto a los problemas que se puede tener si es que no mejoramos la calidad de nuestro gasto público. ¿Te parece que vamos a seguir haciendo emisiones de 500 millones de dólares? ¿Te parece que no vamos a hacer emisiones? ¿Cuál es tu percepción y cuál es tu recomendación a dicho respecto? Yo estimo que sí, ¿verdad? Yo creo que se va a seguir haciendo uso de esa herramienta y me parece que tampoco lo veo, digamos, necesariamente mal eso.
Yo creo que la clave acá es respetar los límites establecidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Como sabemos, esta ley establece un tope al déficit fiscal del 1,5% del Producto Interno Bruto y al hacerlo de manera indirecta limita también el crecimiento del endeudamiento, porque el endeudamiento es básicamente para cubrir el déficit. Quería terminar los otros dos escenarios que me faltan. Un escenario normal en el cual se construye gobernabilidad, ciertamente, pero tampoco se hace ninguna reforma importante. Tenemos varias reformas importantes que hacer en Paraguay. Y te decía, lo primero es fortalecer la justicia. No se fortalece la justicia, no se hace ninguna reforma económica importante. Y entonces el país, digamos que en este quinquenio, se iría más o menos ejecutando el mismo presupuesto, se iría más o menos a tasas de crecimiento parecidas a las que tenemos ahora. Ese escenario sería un escenario donde el gobierno ejecuta 5 años, más o menos lo mismo que recibió, pero tampoco hace que Paraguay avance, no se alcanza grado de inversión en ese escenario, tampoco haría que el país, digamos, pegue un salto. Yo le denomino a ese escenario un escenario normal, pero que en mi opinión sería un escenario en el cual el gobierno no hace historia, ¿verdad? No hace nada relevante, entonces más bien al final seguramente lo calificaríamos como un gobierno más irrelevante, que no hizo nada importante por el país. Y el tercer escenario, el escenario que es optimista, sería un escenario en el cual el gobierno de entrada ya define como una prioridad el fortalecimiento institucional, hace las reformas necesarias o los cambios de personas para fortalecer la justicia, va en serio en este camino. Paraguay a raíz de esto va mejorando su calificación crediticia. Allá por el 2019 o 2020 alcanza el grado de inversión y en ese escenario se daría lo que yo denomino el triple mil. La inversión extranjera directa, que actualmente está más o menos entre 300 y 400 millones de dólares por año, se iría a 1.000 millones de dólares por año, por lo bajo. El programa de infraestructura, la ejecución de obra pública por parte del Estado, actualmente 700 millones de dólares, se iría también a 1.000 millones de dólares. No sería muy difícil lograr esto. Y por último, la inversión privada de los empresarios paraguayos a partir de una política de apoyo articulada por la AFD y el Banco Nacional de Fomento y también quizá la banca privada, también llevar a 1.000 millones de dólares. Con ese triple mil, con el fortalecimiento institucional, Paraguay con grado de inversión en el próximo quinquenio, yo creo que Paraguay pega el salto. Y me animo a decir, vamos a convertirnos en una de las economías más atractivas de la región si es que hacemos todo eso, porque Paraguay hizo bien las cosas en un montón de aspectos, te decía el orden macroeconómico, y el último aspecto que le está faltando al país es ese fortalecimiento institucional, tener una justicia en serio que brinde garantías, seguridad jurídica, plena vigencia del Estado de Derecho, tanto para los que vivimos acá como también para los extranjeros que vienen a vivir acá. Y también esto mejoraría la política, Sebastián, y con esto redondeo, porque la política es una actividad que se tiene que desarrollar dentro de ciertos límites establecidos justamente por el marco jurídico. La política no debería ser una actividad en la cual todo vale, que es, creo yo, una característica que se da hoy en nuestro país. En nuestra política todo vale, desde la violación de la Constitución Nacional, inclusive me animo a decir hasta el magnicidio. Nosotros en nuestra historia reciente hemos tenido hasta ese tipo de episodios, lo que te da una idea de que todavía nuestra política es salvaje, es brutal, todo vale. Y eso es lo que tenemos que superar. Ir a un esquema en el cual exista un árbitro, sea fuerte, sea independiente y cuando es necesario, cuando llega el momento, ponga orden. Lo vimos en los últimos eventos del 31M, donde inclusive hubo pedidos de recursos de amparo realizados por congresistas que no fueron respondidos por la Corte Suprema. Eso te da la pauta de que en Paraguay el árbitro está ausente y por eso es que la política se sale de su cauce y se dan los abusos. Entonces, ganaría muchísimo el país con ese fortalecimiento institucional, con una justicia de lujo, independiente, con hombres valientes, lo más granado que tengamos entre nuestros juristas. Y ahí, en ese escenario, te cierro con esto, Paraguay pega el salto. Bueno, nos fueron 15 minutos y te tengo todavía muchísimas preguntas, pero te vamos a comprometer para una próxima ocasión, Amílcar. Muchísimas gracias por tu presencia, por tus comentarios, muy valiosos esta noche. Me quedo con dos frases del economista Amílcar Ferreira. Con la economía no se juega, por un lado, y por otro lado, podemos crecer, pero hay un condicionante, la calidad institucional debe mejorar. Porque si no, como dice la música del conocido grupo Molotov, darle más poder al poder y más duro ya saben lo que van a venir a hacer. Vamos a la pausa y volvemos enseguida.